y que ese mensaje que está puesto en mi corazón, Señor, sea de revelación para nuestra vida, que sea de transformación, que podamos cada día ser mejores hijos tuyos, Señor, para que podamos, Señor, honrarte a ti en todo lo que hagamos, Señor, sea de pensamiento, sea de nuestras acciones y en nuestro vivir diario, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, estos días hemos estado estudiando mucho sobre lo que es la guianza del Espíritu Santo. Se recuerda que hemos hablado de que es necesario permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y que hablamos de ser llenos del Espíritu Santo implica es estar más en comunicación con Dios, estar más en la palabra del Señor para saber qué es lo que tiene para nosotros, que está la llenura del Espíritu Santo, que es a través de su palabra, y a través de su palabra somos guiados por el Espíritu hacia donde el Señor quiere llevarnos. Y está también, hicimos una pequeña diferencia, dice que también está lo que es la manifestación del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes. Somos llenos a través de su palabra y somos guiados por el Espíritu Santo, y Él tiene manifestaciones, sí, se puede manifestar de diferentes maneras, lo vimos en el Pentecostés, lo vimos en diferentes áreas, pero esa no es la llenura. La llenura viene a través de la palabra del Señor, que es la que nos va a transformar nuestra mente. Cuando somos llenos, somos transformados. Y cuando hay una transformación en nuestra manera de pensar y de vivir, es porque el Espíritu Santo se está guiando hacia lo que el Señor quiere que tú vayas a hacer. Y es ahí donde empiezas a ser guiado por Él. Pero cuando no permitimos que empiece la palabra a transformarnos, a llenarnos, porque la transformación en nuestra vida es una evidencia del fruto del Espíritu Santo. Es como vamos a evidenciar que sí realmente somos guiados por Él, porque tú puedes manifestar muchas cosas, pero si no es el fruto, pues no viene de parte del Señor, porque eso se va a ver después. En el momento puede ocurrir mucho. Hemos dicho de que en un servicio aquí en la iglesia podemos alabar al Señor, y qué bello se ve ese ratito cuando mi esposa dijo levanten las manos y todos la levantaron. A mí me encanta ver eso, que se ve espectacular, como es una manera de decirle al Señor: aquí estoy, úsame. Es como rendirme a Él. Pero cuando salimos acá, ¿cómo hacemos? Es ahí donde empezamos a manifestar realmente que sí hay una transformación en nosotros, de que eso que alabamos y decimos, y que esta palabra está transformando nuestra manera de vivir. Entonces decíamos de que hay algo de que es la llenura del Espíritu Santo, y lo otro es cuando al Espíritu Santo lo apartamos, que es contristar al Espíritu Santo, cuando decimos no permito que tú trabajes, sino yo en mis propias concupiscencias, mis placeres, me estoy alimentando de lo que me hace a mí llenarme en cosas del día a día, y yo manifiesto otras cosas muy diferentes a lo que la palabra quiere hacer, y no permito que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en mí, en mostrar lo que el Señor quiere para nosotros, que es vivir una vida adecuada correctamente delante de Él. Y es cuando empezamos a poder mostrar lo que realmente queremos vivir. Y esta semana estaba estudiando el libro de Tito, y es maravilloso este libro, de tantas sugerencias o tantos consejos que le empezó a dar Pablo a Tito sobre cómo debe vivir cada una de las personas. Y empieza a hablar desde el primer capítulo de decirle: mira, los ancianos tienen que comportarse de esta manera, las mujeres de esta manera, los niños de esta manera, y empieza a dar una cantidad de sugerencias. Y yo les recomiendo, son 3 capítulos que tiene ese libro, esa carta de Pablo a Tito, pero él le da una clase magistral en esa carta a Tito, donde le dice: pendiente de todo esto allá en esa iglesia, y es necesario que todos entiendan cómo debemos vivir para poder mostrar realmente que somos transformados por el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Tito, el versículo 14 y 16 al 16 del capítulo 1. Quiero que lo leamos, porque él le dice claramente 2 aspectos que quiero que veamos hoy en la tarde de hoy. Tito, versículo 1, versículos 14, capítulo 1, versículos 14 al 16. Después de dar toda esa explicación, de decirle: mira, es importante que estén casados con una sola mujer el hombre, que la respete, que la ame, que la mujer se sujeta a su esposo, que todas esas condiciones que ya las hemos estudiado y las podemos estudiar más adelante, de cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Él le dice algo aquí, le dice así, dice: tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Es decir, que no están caminando por lo que es correcto, dice él. Versículo 15, el capítulo 1 dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro,
porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Dice el versículo 16, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan ¿cómo? Con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, no sé si le puso la misma, ¿verdad? NTV Lula. Entonces, aquí yo quiero ver dos puntos importantes. Mire lo que dijo en el versículo 15, dice, el versículo 16 dice, todas tales personas, es decir, está hablando de aquellos que no creen en el Señor, porque está diciéndole ahí que tiene que tener cuidado con dos cosas. Uno, de aquellos que dicen conocer de la palabra del Señor, que estaba hablando de los judíos en esa época, dice, conocen mucho los fariseos, conocen mucho del Señor, conocen de la palabra, pero mira lo que pasa, niegan con su manera de vivir. Sí, su testimonio, su manera de comportarse va muy diferente a lo que ellos estaban diciendo. Entonces dice, ojo, cuidado con dos personas. Uno, con aquellos que no se están comportando adecuadamente, de acuerdo a lo que tú sabes que debe ser. Y dos, con aquellos que hablan mucho, que también la palabra lo llama como falsos profetas, que te dicen a ti, que hablan del Señor, que hacen milagros del Señor, que viven y que tú dices, oye, pero qué maravilloso como está predicando, qué maravilloso lo que hacen, pero afuera, ¿cómo es su testimonio? Niegan su fe, su palabra con su manera de vivir. Por eso que para él resalta tanto la importancia de que nosotros tenemos que demostrar lo que estemos haciendo. Y mire después algo que dice en el versículo 15, el anterior, dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. ¿Dónde comienza el cambio? A través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar y nuestro corazón va a hablar de nuestra acción. Eso lo dijo Pablo a Tito. Le dice, pendiente de algo tan importante, que si tú eres transformado por el Espíritu Santo, realmente lo que sale de tu boca, que es la abundancia de tu corazón, viene a través de la transformación de tu mente, va a ser realmente lo que va a ser tus acciones. Porque tus acciones van a hablar de lo que está en tu corazón. Y si en tu corazón está sembrada la palabra del Señor y está siendo abundante en tu vida, eso va a ser lo que tú vas a empezar a caminar. Porque de eso te estás alimentando diariamente. Y por eso es que Él te está diciendo que ten cuidado, porque hay muchas personas que te van a hablar del Señor, que tú vas a conocer que saben muchísimo. Pero cuando empiezas a ver realmente su día a día, su vida, te asombras. Dice, oye, pero si esta persona me está hablando a mí de que tengo que tener fe y pasar la primera tormenta, es el primero que está llorando. O oye, no demuestra amor, no demuestra esa paz que el Señor debe dar y vive sumergido en una depresión y no sumergido en lo que debe ser. Porque ¿cómo está realmente tu actitud de acuerdo a lo que tú estás profesando? ¿Realmente hay un cambio en tu manera de pensar? ¿O solamente es momentáneo? ¿O solamente es porque en ese lugar me siento bien, pero cuando salgo no tengo realmente lo que yo siento? Eso también puede ocurrir, es porque tú realmente no te has entregado completamente o no estás claro en la fe que estás llevando. Por eso es que después Tito sigue hablando y dice en el versículo 7 y 8, dice ahora, él le dijo primero, mosca de aquellos que están diciendo hablar mucho del Señor, saben, se hacen llamar conocedores de la palabra, pero su testimonio es adecuado. Y después le dice a Tito, dice Pablo, y tú, versículo 7 de capítulo 2 dice así, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Es decir, si yo estoy aquí parado hablándole a ustedes el testimonio, es porque yo sé de que si ustedes me ven afuera van a poder decir, wow, ese es el mismo pastor que está ahí hablando. Y no me que estés jactando de quién soy yo, es que yo estoy consciente y claro, y este mensaje me llegó a mí cuando me dijo, Marco, si te vas a parar ahí, es porque estás con los pantalones bien puestos, de que ninguno de ellos te va a mirar a la calle y va a decir, oye, ¿qué pasa acá? Tú estás igual. Cuando tú dices, oye, tú eres cristiano, sí, nosotros somos cristianos y yo voy a la iglesia todos los domingos y los ven saliendo de la casa todos los domingos bien vestiditos, porque no nos gustan los cristianos los domingos vestirnos bien. Claro que sí, porque venimos a la casa del Señor, venimos a celebrar al Señor.
Por supuesto que nos tenemos que vestirnos bien. Y entonces dice, pero después llegan a la casa en la semana y cuando hay un problema es la primera que pelea o el primero que pelea aquí en la organización. Bueno, testimonio. Y eso se lo dijo él, le dijo, ten cuidado, que tus acciones sean buenas y reflejen lo que tú estás predicando. Un Dios que transforma nuestra manera de pensar y nos da un corazón nuevo. Dice que nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne para poder vivir adecuadamente y reflejar quién es el que abunda en tu corazón. Dice después el versículo 8, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Por eso es que dicen, oye, pero ¿y eso qué es evangélico? ¿De quién es la culpa? ¿De él mismo que está dando un mal testimonio? Entonces, ¿por qué te jactas la boca diciendo yo soy cristiano y no sabes que el verdadero cristianismo se demuestra con tus acciones? El verdadero cristiano se demuestra cuando tú tienes un problema o tienes que saber cómo enfrentar cada situación y puedas demostrar en esa situación que tú eres diferente y sabes cómo enfrentar cada uno de los problemas que tengas porque Dios está contigo, porque Él transformó tu mente y Él te dijo a ti, ten fe en mí que yo tengo el control de cada situación. Eso significa dar un buen testimonio en cada paso. Pero a veces nos cuesta y por eso es que a veces nos dejamos llevar por nosotros o por nuestras maneras de pensar o porque así es nuestro carácter y así ha sido toda la vida y no te das cuenta que Dios te transformó por completo y Dios te dice a ti, hijo, empieza a vivir diferente demostrando que yo soy amor así como te amé a ti y caminemos correctamente para poder enseñarles a otros que se puede vivir correctamente delante de Dios porque realmente ahí está el secreto en nosotros, porque esta vida es pasajera y nuestra vida es eterna con el Señor. Dice después el versículo 11, vamos a Tito 2:11, dice así, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Versículo 12, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos y de este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Versículo 13, mientras anhelamos con esperanza que ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios, el Salvador Jesucristo, sea revelada en nosotros. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando Él venga por nosotros y estemos reinando con Él por la eternidad. Yo sé que todos aquí estaremos allá ese día reinando con el Señor cuando sea su momento. Puede ser ahorita, pero estaremos allá con Él. Bueno, ¿cómo sabemos si vamos a estar con Él? Lo dice en el versículo 11. Porque por la gracia de Dios que ha sido revelada, trae salvación a nosotros. Dios nos salvó. Es importante abrir nuestro corazón a Él. Si tú estás tranquilo y tienes fe y confianza en el Señor, es cuando entonces tú abres tu corazón a Él y dices, Señor, te acepto como mi Salvador. Sé que soy pecador, pero tú moriste en una cruz por mí. Y abro mi corazón a ti. Espíritu Santo, reina en mi vida para yo poder vivir ante ti. Y quiero ser guiado por tu Espíritu Santo en todo momento. Dice la palabra que en ese momento el Espíritu de Dios viene a nosotros y por su amor somos salvos. Y podemos empezar a vivir adecuadamente delante de Él. Y es ahí donde Tito empieza a hablar de algo tan maravilloso en el versículo 12 y vamos a tenerlo puesto aquí. Versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice aquí, y nos instruye para que nos apartemos de la vida mundana. Él empieza a decir aquí, yo necesito que si tú dices que eres hijo de Dios, que eres seguidor de Cristo y que tú aceptaste en tu corazón, te apartes de la vida mundana. ¿Por qué? ¿Qué significa vivir en la vida mundana? Dice que vivir la vida mundana es imitar el comportamiento que está llevando el mundo normalmente, que está llevando las personas que no conocen del Señor. Es decir, se dejan guiar por la rabia, por la ira, se dejan guiar por las situaciones de este mundo, se dejan guiar por cualquier tipo de situación que va en contra de lo que Dios quiere. Pero Él nos instruye. ¿Y qué significa instruir? Implica una acción continua de aprendizaje. ¿A qué? A que nos apartemos de ahí. Pero ¿cómo tú vas a saber de qué me debo apartar y de qué no me debo apartar? Pues a través de la palabra del Señor. Es ahí donde tú vas a tener la instrucción adecuada a cómo vivir y cómo crecer cada día más en Dios.
Porque si tú no lees, vas a estar desconociendo de qué es lo que Dios quiere para ti. Porque es ahí donde vamos a conocer lo que Dios quiere y cómo quiere Él que vivamos y cómo nos comportemos diariamente. Y somos instruidos a través de su palabra y somos guiados a través del Espíritu Santo. Pero es necesario que podamos ser, como dice ahí, que tenemos que tener la instrucción ¿en qué? En que nos va a apartar de todo aquello que no nos permite ser guiados por el Señor. Dice, pues de ahí dice que debemos tener, dice, apartado de la vida mundana y de los ¿qué? De los placeres pecaminosos. La vida mundana es aquello que te va a ir llevando a un comportamiento inadecuado diariamente. Y los placeres son todas aquellas cosas que tú haces por momentos instantáneos que te va a alejar del Señor. ¿Cómo qué? Como vicios, como lujuria, como sexo inadecuado. Todos aquellos placeres que son momentáneos, pero no te va a ayudar a tener una relación adecuada con el Espíritu Santo para que tú puedas seguir creciendo en el Señor. Porque son de tus propias concupiscencias. ¿Se acuerdan que también hemos hablado sobre eso acá? Que son aquellos deseos que tenemos nosotros, que están en nosotros, como en nuestra carne, pero que nos va a alejar del Señor. Y si tú alimentas esos placeres, pues no vas a estar en consonancia con el Espíritu Santo para poder ser guiado por Él. Y ahí estamos hablando de los placeres de la carne, que decíamos hace unas semanas que era ¿qué? Sexo, lujuria, ira, todo aquello que no va dando el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, benignidad, gozo. Entonces dice aquí algo después. Dice después, aparte de la vida mundana, de los placeres pecaminosos, que este mundo maligno, sí, porque el mundo está dominado ¿por quién? Satanás está libre en este mundo para que pueda estar trabajando ¿en qué? En buscar la forma de alejarnos del Señor. Por eso es que cada día vemos como el mundo está vuelto patas para arriba. Para nadie es un secreto cómo están las letras de las canciones ahorita. A mí me asombra cada día más eso. Cada día escucho una letra peor que la otra y tan explícito. Y cuando empecé a ver una vez cómo se bailaban esas canciones fue peor. Es unas canciones donde son actos sexuales con ropa a veces peor. Y muchachos pequeños haciendo eso. Igualmente ocurre como él se ha apoderado de redes sociales, como se ha apoderado hasta de los mensajes. En estos días estaba viendo un reportaje donde decía, creo que se llama sexting, algo así, que es lo que más ha aumentado a través del WhatsApp y de los mensajes de videos y todo, es el sexo a través de mensajes. Es decir, no presencial, sino que el hombre o la muchacha o los muchachos se empiezan a mandar fotos desnudos y no sé qué broma, y eso es lo que más ha aumentado. Pero eso es sexo. Aunque no hay presencia física, estás mostrando tu cuerpo. Y eso es pecado delante del Señor. Y eso ya está siendo una moda donde empiezan a mostrarse a través de eso. Pero no estamos teniendo cuidado de cómo el enemigo de cada una de las situaciones se está apoderando para apartarte del Señor. Y aquí Pablo lo decía, ojo, pendiente de los placeres, la vida mundana, de los placeres pecaminosos de este mundo, de este siglo que es maligno. Y eso fue hace más de 2000 años y todavía sigue vigente y creo que peor a lo que era esa época. Porque si vamos a ver, todas las cosas que vemos ahorita todavía ahí también se hacían. Desde el Antiguo Testamento el Señor prohibió la homosexualidad. Existía. Sí, existía las propias concupiscencias y la maldad y la perversión en las personas. Y por eso Él tenía que decir, ten cuidado. Y actualmente, donde hay más libertad, donde hay más maneras de llegar, el enemigo sigue trabajando, sigue atacando. Y si tú no estás pendiente de esto, caes fácil, mi hermano. Es rápido, eso es sencillo. Y tú ves que a veces tú ves de repente dices, voy a ver qué significa esto. Y después la inteligencia artificial es tan impresionante que de una vez, en segundos, te empieza a mostrar más videos sobre eso porque te quedaste enganchado 3 segundos. Porque así es la inteligencia artificial. Tú ves un reel o un video por Instagram o por TikTok. Yo no tengo TikTok, pero dicen que TikTok es así. Duran 3 segundos, 4 segundos. ¡Segundos! La inteligencia artificial detecta que a ti te gustó eso por esa cantidad de tiempo y a partir de ahí todo lo que te va a poner en relación a eso.
Y entonces tú dices, pero ¿por qué me sale tanto? El enemigo me ataca. Porque ya tú le diste la puerta. Porque tú la abriste para poder permitir de que eso empezara a llegar a tu vida. Y así entra la pornografía, así entran muchas cosas en la vida de las personas. Y después dice, ¿pero en qué momento pasó? Bueno, cuando tú permitiste abrir la puerta a los placeres de este mundo que siguen atacando. Y así va con muchas otras cosas. Con los cigarrillos, con muchas maneras y eso te va a ir apartando del Señor. Pero mira lo que dice Tito después. Dice después, debes vivir y da 3 maneras de cómo debemos vivir como el Señor. Cómo debemos ser nosotros en nuestro testimonio. Y me gusta esto porque cuando estaba leyendo y estaba estudiando, lo vi en 3 maneras. Hacia mí, hacia otros y hacia Dios. Dice así, dice, debemos vivir como con sabiduría, justicia y devoción. Hacia mí con sabiduría. ¿Por qué? Porque el sabio tiene autocontrol y moderación de todas las áreas de tu vida. Eso incluye control de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Es así. Porque cuando yo estuve apartándome de situaciones que en mi juventud me tenían apartado del Señor, yo tuve que decir un momento, ya no más. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Cuando yo dejé de fumar, yo dije, hasta aquí. Aunque mi cuerpo me pedía, yo dije, no más. Entonces, el sabio tiene autocontrol, que es parte del Espíritu Santo, porque ya tú entendiste, como decía Pablo al principio, por la revelación y la transformación de tu mente, que es incorrecto lo que estás haciendo. Entonces tú dices, no más. Por eso es que puedes decir, esto no me conviene, esto no está bien para mi vida, porque si yo sigo acá, yo voy a empezar a hacer lo que es incorrecto y mi testimonio no es adecuado. Porque lo que más importa es cómo yo estoy mostrando a los demás que realmente Cristo es el que reina en mi vida. Porque yo puedo decir, muy bonito lo que dice la palabra y la gente se cautiva con lo que está diciendo la palabra, pero hago todo totalmente diferente. Mi testimonio a veces vale más que las palabras. Mucho más. No a veces, vale mucho más que las palabras. Y lo hizo Jesús. Jesús se mantuvo aquí en la tierra firme. Fue tentado, pero él estaba firme y oraba al Señor. Sabiamente sabía cómo decir que no y cómo comportarse, con tal de agradar a su Padre Celestial. Y así eso significa que primero vivir con sabiduría, después dice vivir con justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es hacia los demás. Vivir con justicia implica comportarse con integridad, honestidad y equidad hacia los demás, reflejando el trato justo y amoroso que Dios te ha dado a ti en todo sentido. Entonces eso implica hacia otras personas, que tú debes demostrar, como dice el Señor, ama a tu enemigo. Como dice el Señor, ¿cuántas veces te debo perdonar? 70 veces 7, dice la palabra. No vivir con rencor ni con odio, sino seguir adelante, empezar de toda manera a hacer buenas acciones. A veces nos ha tocado ayudar a gente que tú dices, a mí cuando me volteó la cara esa persona, yo otro día estoy aquí y el Señor me la puso adelante y yo tengo que ayudarlo. ¿Por qué no? Implica hacer buenas acciones también, porque es cuando tú vas a demostrar de que no guardas rencor en tu corazón, porque así como el Señor te perdonó a ti, tú perdonas a otras personas, y eso a veces es lo más difícil. Y Dios, mira, Dios es perfecto en sus cosas, y cuando Él necesita que tú realmente sanes y perdones, te va a colocar a las personas al frente para que tú tengas que aprender a vivir cómo perdonar y demostrar que tú perdonaste a esa persona. Y así sucede, así me ha pasado a mí. Yo cuando viví situaciones que hice mucho daño en mi trabajo, por prepotencia, por vivir mal, yo me acuerdo que me mandaron después de muchos años nuevamente a ese hotel a trabajar. Y yo decía, ay Señor, y cuando llegué ahí, la gente no quería que yo fuera. De hecho, hablaron con el dueño de la compañía y le dijeron, mira, no traigan a ese señor para acá porque no lo queremos. Él fue muy déspota, nos maltrató, fue muy difícil. Y yo, bueno, yo no, si te quieres no me mande. Y bueno, y me dijo, no, yo quiero que usted vaya para allá. El Señor lo estaba guiando a él. Y allá estuve. Y el propósito del Señor era muy diferente a lo que el Señor quería, que yo, mi jefe quería que yo hiciera. Él quería que yo fuera a ver el hotel. Sí, yo fui allá. Pero Dios sabía que era necesario que yo sanara mi corazón y que yo
demostrar a esas personas que yo ahorita era diferente y que yo era un hijo del Señor y que yo no era esa misma persona que estuvo ahí déspota, grosero y maltratador de los empleados. No, yo estaba ya cumpliendo lo que decía Tito: sé justo con tus empleados y demuéstrales a ellos de que tú eres mi hijo. Y así fue. Cuando llegué allá, llegué con una pared, todos molestos porque no me querían ver. Pero cuando llegué diferente, dando buenos días, siendo cordial, reuniéndome, escuchando, hablando, trabajando, ellos decían: algo pasa aquí. Él sí hablaba, era para botarnos. Pero no, algo va sucediendo. Y cuando se dieron cuenta de que algo sucedía, yo les decía: es que ahora yo soy diferente. Y empezaron a querer escucharme y a querer saber quién era yo. Y empecé yo a demostrar con sabiduría hacia los demás la justicia, que es ese amor hacia otras personas y siendo justo con otras personas también. Y se dieron cuenta y salí de ahí después de un mes que estuve cubriendo un tiempo ese lugar. Dijeron: wow, ¿no quieres volver a traerlo para acá? ¿Por qué no lo traen para acá de nuevo? Decía: no, ya tengo otra etapa. Pero ¿es por qué? Es porque tu testimonio va a hablar de quién eres tú. ¿Te abre puertas o te cierra puertas? Y en la vida espiritual, cuando reflejamos el testimonio de Dios en nosotros y empezamos a vivir adecuadamente, todas las puertas, porque vivir en obediencia trae bendición para nuestra vida. Tú quieres ver bendiciones en tu vida, y a veces las bendiciones a veces no las vemos acá, sino las vamos a ver allá, en el cielo, recompensados, porque tendremos premios y galardones, dice el Señor, en su presencia, por nuestra manera de vivir acá. Y ahí es donde vamos a tener las mayores recompensas, las que más van a valer, porque esto pasa. Pero allá no. Ahora aquí, con mi testimonio, yo debo pensar en buscar la forma de agradar más al Señor, de ser más obediente a Él en todo sentido. Y dice después que si nosotros tenemos que vivir ¿cómo? Con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y la devoción a Dios es que le decía al principio, debo vivir en tres aspectos: uno, hacia mí, hacia otros y hacia el Señor. La devoción a Dios es mostrando reverencia a Él en todo momento, estudiando su palabra, vivir constantemente buscando la forma de agradarle en todo sentido y ser una expresión del amor de Dios en todo sentido. Eso es devoción al Señor. La versión de Reina Valera dice: vivir sobria, justa y piadosamente. Ahí lo van a leer ustedes en su Biblia. Sobria, justa y piadosamente es vivir, es sentir con sabiduría, justicia y devoción al Señor en todo sentido. Y como estaba estudiando esta semana, me llegó justamente a la mente este versículo que quiero compartir con ustedes, porque eso no es nuevo. Esto ya se lo había dicho el Señor a Moisés en la época de Moisés. Cuando estaba guiando al pueblo, Moisés cuando estaba guiando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, Él les dijo esto. Búscate ahí, Lula, Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 en NTV. Dice así: y ahora Israel, le decía Moisés al pueblo de Israel, porque él le dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Le dice así: y ahora Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Le dijo. Él solo quiere... Ahí está, ok. Y ahora Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, devoción, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Eso significa vivir con sabiduría, con justicia y devoción al Señor. Y los mandatos actuales, ¿cuáles son? La palabra del Señor. Es su Biblia. Se lo dijo Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida en la época de atrás, en el Antiguo Testamento. Y ahora también nos dice que debemos vivir. Si tú quieres, ahora Él te pregunta, ¿qué quiere el Señor de ti? Él quiere que vivas con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios en todo lo que tú vayas a hacer. Y es ahí donde tú vas a reflejar realmente. A Él le decía a Moisés que ustedes van a ser el pueblo de Dios, ahora que ustedes son los hijos de Dios. Que nosotros somos hijos de Dios, que mostramos su testimonio fiel en todo momento. Y eso también implica tener que esperar a que se den los momentos adecuados para hacer de repente situaciones que tú quieras hacer, pero no es el tiempo adecuado. Esperar implica sabiduría.
¿Por qué sabiduría? Porque depende de ti saber si es el momento adecuado para tomar decisiones que no van a ser reflejo del testimonio de Dios para tu vida, porque no están las condiciones dadas para eso. Eso se llama sabiduría. Esto se aplica en todas nuestras áreas de nuestra vida. Por eso es importante que, para ir terminando, que hoy en la tarde reflexionemos a nivel personal en qué áreas yo necesito trabajar para poder demostrar mi testimonio al Señor, a otros, que Dios está en mi vida, para saber si yo estoy creciendo adecuadamente en Dios como debe ser. Debo saber si yo tengo que trabajar más en mí, en tomar decisiones adecuadas, en tener autocontrol, paciencia, amor, o debo empezar a trabajar más hacia otras personas, porque de repente pasa como pasaba conmigo, que el Señor era mío solamente, que solamente era para mí, y me volví envidioso de Dios. Y así que el Señor es mío y nadie lo toca. Entonces, a nadie le hablaba, porque era mi momento, era mi espacio. Hasta que vino una persona y me dijo: oye, tú dices que eres evangélico, y vino un amigo y me presentó el plan de salvación, me habló del Señor de tal manera que wow, y yo lo acepté, y te voy a decir que soy el hombre más feliz. ¿Por qué tú nunca hablaste conmigo? Si tenemos años conociendo, nunca me diste este regalo, me dijo él un día. Bueno, porque no tuve sabiduría y me aferré a Dios para mí solamente, y no quise compartirlo, porque no pensé en más nadie, sino solamente pensé en mí. Y eso no está bien, porque también dice que yo tengo que ser sabio y justo, y la justicia implica en pensar en que si tú sabes que aquí está la verdad, ¿por qué no se lo quieres regalar a otra persona? ¿Por qué no quieres dar este mensaje a otras personas para que también ellos puedan vivir como tú estás viviendo, feliz, en gozo, con paz? Entonces empieza a orar por esas personas que estén alrededor tuyo, que tú dices: oye, tengo que enseñarles, y quiero que ellos empiecen también a venir a la iglesia conmigo para que conozcan de Jesús. Entonces yo voy a empezar a partir de hoy a orar por él todos los días. Si me da pena hablar, bueno, que me vea, y que vea que yo puedo ser diferente a todas las otras personas, y que él me venga un día y me pregunte por qué. Yo le digo: yo te voy a explicar por qué, vente conmigo este domingo. No hables mucho, deja que el Señor trabaje a través de tu testimonio, si te da pena. Y si tú eres evangelista, pues habla bastante de todo esto, pero demuestra que no eres un falso profeta, y empieza también a vivir adecuadamente con tus acciones como debe ser. Y permite que el Espíritu Santo te guíe en todo momento. Empieza a practicar, a poner en práctica tu vida de obediencia al Señor. En los momentos difíciles, busca de Él. Empieza a permitir que sea Él el que te transforme y te guíe. Y crece cada día más en Dios, en Dios. ¿Y cómo lo haces? En devoción al Señor. Estudia su palabra. Empieza a orar diariamente con Él. Empieza a decirle: Señor, quiero cada día conocer más de ti. Si yo leo la Biblia y no entiendo nada lo que dice ahí, ora antes. Eso me pasó a mí. Yo no entendía nada y sabía mucho, y me sabía los versículos y los repetía. Es más, y de chamo iba a competencias bíblicas y ganaba, y era el más rápido buscando y todo. Pero no, nada estaba sembrado, no había transformación en mi mente. Y cuando un día empecé a orar, y yo dije, ya después de grande, y dije: Señor, revélame tu palabra. Espíritu Santo, hazme entender. Parecía un niño. ¡Wow! Pero esto significaba esto, y esto significa esto. Sí, pero tuve que empezar a buscar de Dios, a comunicarme con Él, y permitir que su Espíritu Santo me revele su palabra. Por eso es que cada vez que predico, yo digo: Señor, revélanos tu palabra, para que el entendimiento se explote en nuestra mente y podamos ver más allá lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, con ojos espirituales, de qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Y el Señor lo que quiere para ti es que tú cada día lo ames tanto, que obedezcas su palabra y puedas vivir en obediencia para mostrar a otros quién es el que reina en tu vida. Y te voy a decir, después de ahí vas a tener una paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento, que nadie va a mover tu fe. Va a estar firme ahí. Yo te invito a que te pongas de pie y que vamos a orar esta tarde al Señor, y vamos a poner delante de Él para que Él nos revele
Si hay algo que tenemos que empezar a mejorar hacia nosotros mismos, hacia otras personas o hacia el Señor mismo, porque puede ser que también tengamos ya nuestra fe está cimentada, crecemos en la palabra, demostramos a otros, pero a veces nos falta más entrega al Señor, dar un paso más en comunicarnos con Él, porque entiendo su palabra, entiendo todo, pero todavía me da pena hasta orar y tengo que salir hacia allá a buscar más del Señor en todo eso, en todo sentido. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y apóyame en esta oración y vamos a decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor inmensurable en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros en todo momento y entendemos, Señor, que por gracia somos salvos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor inigualable, por la cual me enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Y gracias a esa cruz, nosotros somos salvos, Señor, y podemos gozar de una vida eterna contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder crecer más cada día en ti, a poder, Señor, cada día vivir para agradarte a ti en todo lo que hagamos, Señor, a vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a ti en todo sentido, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre Santo, para poder saber cómo tenemos que comportarnos, Señor. Controla nuestro carácter, controla nuestra ira, controla nuestra manera de pensar. Ayúdanos a alejarnos de los placeres de este mundo que nos pueden atraer, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabes sus debilidades, sus luchas, sus áreas a trabajar, Señor. Oh Espíritu Santo, redarguye su mente, Señor. Transforma su manera de pensar. Toca su corazón, Señor. Trabaja, oh Padre Santo, en nuestra mente. Escudriña nuestro corazón. Si hay algo, Señor, que hay que entregar hoy en la tarde, Señor, lo entregamos delante de ti. No queremos vivir más atado a placeres de este mundo. Queremos, Señor, vivir para agradarte a ti en todo sentido, oh Dios. Espíritu Santo, reina en nosotros en todo momento. Sé tú el centro de nuestra vida. Sé tú, Señor, nuestra guía y nuestro norte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser testimonios vivos y fieles de ti, Señor. Oh Padre Santo, ponemos delante de ti a todas aquellas personas que no te conocen. Señor, ayúdanos a poder llegarles a ellos y poder darles este mensaje de salvación, Señor. Este mundo que está tan perdido y que cada día va tan avanzado, Señor, queremos ser luz en medio de la oscuridad. Queremos ser, Señor, discípulos tuyos que lleven tu palabra a todo aquel que necesite. Y que, Señor, esperamos con ansia, Señor, el día que tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor, para poder reinar contigo por la eternidad, Padre Santo, y podamos recibir esos premios que tú tienes por ser hijos obedientes tuyos que vivimos, Señor, en integridad delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para complacerte a ti en todo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por lo que harás en nuestra vida. Sabemos que tú, Señor, cuando permitimos que nos guíes, vamos a tener, Señor, planes maravillosos para nosotros. Así que, Señor, descansamos en ti y confiamos en ti. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.